saludar. Déjenme saludar en estos momentos a nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, porque fue precisamente anoche, mi querida Alina. Nunca nos imaginamos que iba a tronar la nota como tronó, pero anoche tú nos alertabas precisamente de esta denuncia del Contralor de la Ciudad de México que encontraba la confirmación que muchos decimos se esperaba de la guerra sucia contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con estos volantes y mantas en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc que dirige Sandra Cuevas, obviamente en contra del gobierno de la morenista. Vaya cosa lo que ha ocurrido después, una Sandra Cuevas desencajada, una Sandra Cuevas violenta, una Sandra Cuevas que incluso en su coraje admite y después dice que no, que le sembraron este material. En fin, mi querida Lina, ¿ya me provocas? No, a mí me parece de verdad una locura, Vicente, así como tú dices, no sabíamos lo que iba a explotar, al final llegó Lía Limón, ¿no? Llegó Taboada, llegaron sus aliados, ¿no? No todos, porque unos seguramente ya se habían ido a dormir, a tratar de respaldar a una Sandra Cuevas que definitivamente había quedado al desnudo, había quedado exhibida, le habíamos puesto ya por fin nombres y apellidos a esta campaña sucia. Yo te decía, Vicente, pues seguramente alguien en el chat en la Ciudad de México también ha recibido este tipo de propaganda, sean periódicos, sean flyers, ha visto estas mantas, y lo que llama la atención es que trataron de imponer cierta narrativa, sin embargo, pues quedó fuera de sus casillas Sandra Cuevas y al final, como bien mencionas, terminó admitiendo, ¿no? Que esta era lo que repartían, que era solo lo que usaban, y ya después dijo que no, que eran inexistentes, que eran imaginarios. Se sumó ahí en redes sociales parte de la bancada panista para decir que era imaginario, que esto no estaba existiendo. América Rangel también a través de su cuenta de Twitter, esta diputada federal, ya de lejos que ha desbancado en el espectro ideológico fascista a muchos más, a Álvarez Maínez, a Lili Telles, también dijo que era imaginario esto, de lo cual pues tenemos videos, tenemos fotografías y tenemos el testimonio también en las calles de que hemos recibido este tipo de publicidad, de propaganda en contra de la jefa de gobierno. A Sandra Cuevas, pues la verdad la vimos, no es sorpresa, también ya sabíamos de los mismos funcionarios de la alcaldía, policías, recordarán que fueron agredidos, ya sabíamos de estos episodios de violencia, el cómo suele contestar, incluso hay ahí un video en donde claramente se ve y se escucha cómo le dice a quienes trabajan en la alcaldía y les pregunta a quién le vamos a dar en su madre, y contestan todos y todas, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Pareciera esto como salir de la secundaria, ¿no? Cuando se agarran a golpes ahí afuera de la secundaria. Bueno, así es como Sandra Cuevas ha reaccionado, también con un clasismo, ¿no? De por medio en estos discursos. Cuando pregunta, ¿no? Incluso cuestiona quién es el presidente López Obrador, no es nadie, ¿no? Yo estudié, ya soy doctorante y estudié en casi 10 países y ahora en redes sociales suben las fotos de donde supuestamente habría hecho sus maestrías en el Centro de Estudios Sociojurídicos, me parece que es una escuela que está, supongo, aquí en la alcaldía, ahí está, esto del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y pasen, y bueno, definitivamente es una escuela ahí, como les dicen, escuelas patitos, ¿no? Estas escuelas privadas donde definitivamente pues no es que tenga el reconocimiento del que se jacta, y esto haber estudiado, dice, en 10 países, pues también lo pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que esto exhibe a una de las que diría yo son principales referencias del espectro ideológico de la derecha, alguien que está totalmente obsesionada con querer gobernar la Ciudad de México, alguien que pues tiene una guerra frontal en contra de la jefa de gobierno, y que ya no solo son palabras, sino que ahora lo que vemos es que es una de las principales orquestadoras, si no es que la orquestadora, al menos en la Cuauhtémoc, de esta campaña, de esta guerra sucia que hemos visto durante las últimas semanas. Claro, deben ser muchísimos actores, ¿no? Los que estén implicados en este tipo de campañas, pero bueno, ya sabemos que el nombre y apellido de una de ellas es Sandra Cuevas, Vicente.
Y precisamente sobre estos merequetengues, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que se reunirá con gobernadores, pero sin medios, para que no los cepille el INE. Vamos a ver y escuchar, si me permiten, estas declaraciones del presidente en la mañanera, porque, bueno, uno que otro odiador dirá, se está llegando a los máximos niveles, pues si en algún momento se reunieron en la Secretaría de Gobernación, si Adán Augusto López Hernández mandó llamar a gobernadoras y gobernadores de Morena, si estuvo Mario Delgado y si estuvo la querida Citlali Hernández, bueno, pues ya me imagino lo que dirán con esto que confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Échemelo, mi querido David. Que tiene aquí en la ciudad. Ah, sí, sí, y el gobernador del Estado de México. Me van a acompañar los gobernadores. Sí. Nada más que no quisimos que sea con medios, porque si no se hace un meeting, no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE. Bueno, nos vemos. Oye, mi querida Lina, ya me imagino, dirán que López Obrador les va a meter el brazo a los gobernadores con los que se va a reunir, porque como es un tirano, como es un dictador, pues está con esto de lo que confirma de la reunión con Alfredo del Mazo, metiendo la mano ya en el proceso electoral rumbo a junio de este año. No sé cuál risa me da más risa, si el presidente López Obrador riéndose después de decir que le cepilla el INE, o tú riéndote antes de decirle dictador. Definitivamente dicen que es la risita, la que chinga, dice Vicente Serrano. Pero calienta. Ahora resulta que tú eres la majadera y todo lo malo yo. Que te crea quien no te conoce, Vicente. Bueno. Pues justo creo que hablando de estas guerras, de estas estrategias totalmente sucias, pues un factor fundamental, ¿no? Dentro de lo que hoy acontece en la Cuarta Transformación. Recién hablábamos con compañeras de la Ciudad de México en un taller del Instituto de Formación Política, hablando de cómo es que los procesos de lawfare, ¿no? Han ido avanzando, se han ido consolidando, la derecha ha fortalecido sus mecanismos, comenzaron con la imprenta, con Salvador Allende, con asfixias económicas, y ahora ya hay bloqueos radicalmente, ¿no? En contra de gobiernos, les roban el oro como a Venezuela. Y en el caso de México, que es uno de los primeros ejemplos tal cual de lawfare, es el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2004, ahora hemos visto cómo se ha fortalecido el INE como una de esas herramientas de la derecha, como uno de sus brazos tal cual, ¿no? De los opositores en este país electoralmente hablando. Y hace unos días, esto tiene que ver, estas declaraciones del presidente López Obrador, con la resolución del Consejo General del INE, donde se votó con 9 votos a favor y 2 en contra, para ordenarle al presidente Andrés Manuel, así como a los gobernadores, gobernadoras y servidores públicos, abstenerse de hablar sobre el proceso electoral en curso en sus actos públicos. Entonces, son decisiones que, a pesar de que hay y eso yo estoy 100% segura de que hay una mayor politización del pueblo mexicano, y es inevitable que lo pongan sobre la mesa diferentes sectores, pues ahora es el INE el que trata, ¿no? De apoyar un poco a la oposición, porque saben que en cualquier acto público, o sea, prefieren hacer estas campañas como Sandra Cuevas, ¿no? Hacer flyers por detrás, ¿no? Por abajo de la mesa, hacer campañas sucias y no en actos públicos. Entonces, obviamente, a los únicos que perjudicaría serían hoy al gobierno y a todo lo que tenga que ver con la llamada Cuarta Transformación. Entonces, es interesante no quitarle el ojo al INE como un instrumento, insisto, de la oposición, ya no escatima en hacer uso de los recursos para pues tratar de detener, ¿no? A todo lo que implique, sea electoral o ideológicamente, al proceso denominado de la Cuarta Transformación, y también, ¿no? En su momento, pues contra ti, contra mí, contra legisladores, es decir, no solamente contra el presidente, no solamente contra gobernadores o con, digamos, liderazgos de
de la sociedad, ¿no? Representantes, servidores públicos, sino incluso con periodistas, con personas, con usuarios y usuarias de redes sociales. Entonces yo creo que ahí sí, en el caso de México, no hay que quitar el dedo del renglón en señalar que muchas de las acciones que ahora se están tomando por parte del gobierno, pues tienen que ir relacionadas a una coacción, a una presión del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, ahí yo creo que es importantísimo no ceder y nos debemos una gran movilización en contra de este organismo que sigue invirtiendo millones en defenderse a sí mismo, en campañas de yo defiendo al INE, del INE me da identidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay que seguir poniendo la lupa, Vicente. Claro que sí, y por cierto, ya que estás hablando del INE, de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, que muy pronto se van, pues es que no soportan lo que dice el presidente en las mañaneras. Tienes por ahí las declaraciones de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, ¿no, David? Échamelas. Hay quien dice, no, esto no desaparece, no desaparece porque no pasó la reforma constitucional. Pero el INE como conocemos desaparece sí o sí. Y como dice aquí, elecciones va a seguir habiendo. Espero que no lleguemos a ese extremo. Pero no van a ser como las conocemos. Porque los riesgos en efecto de que ahora salgan mal se multiplican. De ahí el tamaño de la responsabilidad. ¿Qué esperamos de las controversias? Porque la Suprema Corte de Justicia, y estoy seguro, los cientos de jueces de amparo que van a ser invocados, porque estamos frente a una norma que está tan mal hecha, tan irresponsablemente hecha, que yo creo que puede acabar siendo una norma dentro de la historia del derecho constitucional mexicano más impugnada y controvertida en tribunales. ¿Qué espero? Pues que hoy quienes están llamados en un Estado constitucional de ser los últimos guardianes de la democracia constitucional, es decir, los tribunales constitucionales, cumplan con su responsabilidad histórica frente a este atentado contra la democracia. Fíjate nada más, o sea, desde la soberbia, Lorenzo Córdoba, ellos son los antidemocráticos. Nosotros somos las blancas palomitas. O sea, nunca se han equivocado, nunca han hecho... Esa es la soberbia con la que han dirigido el INE y contra todo, ¿no? Incluso llevándose entre las patas el legado que pudieron haber dejado en el Instituto Nacional Electoral, mi querida Lina, para cerrar. Así es, pues yo creo que ahí el INE definitivamente ya hay que insistir, no nos queda duda del rol que quiere jugar, del rol que ha tenido ya, ni siquiera tiene que demostrárnoslo durante varios años, en varias ocasiones se ha tratado de impulsar al INE como este referente, ¿no? Del avance democrático en nuestro país, pero cuando se trata de ir desmenuzando todo esto, todas estas acciones que ha emprendido durante más de una década, pues tenemos fraudes electorales, tenemos compra de votos, tenemos caso omiso a derroche de dinero en publicidad electoral por parte de Peña Nieto, es decir, definitivamente no es el órgano que se dice neutral, que se dice árbitro de la democracia y por el cual llaman incluso a la gente a que salga a las calles. También ahí, a pesar de todos estos esfuerzos, a pesar de lo descarado que ha sido Ciro, que ha sido Lorenzo Córdoba, escribiendo libros, presentando en sus conferencias, hablando de un populismo, ¿no? Del actual gobierno, tratando de descalificar a diestra y siniestra, insisto, a todo lo que implique una cuarta transformación, pues hay gente que sí le cree, ¿no? Y ahí como comunicadora sí asumo que parte del reto es enseñarle a esta gente, no hay que asumirnos como casos perdidos, ¿no? Quienes creen en la palabra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, de tratar de explicar, ¿no? Con más herramientas, con más paciencia, qué implica o qué ha implicado estas instituciones en contra de la democracia misma. Ejemplos, insisto, hay muchísimos recientes también, el cómo han obstaculizado consultas populares, referéndums revocatorios, no recuerdo cuál fue el ejercicio reciente en un estado en donde iban a poner incluso urnas electrónicas, pero cuando se propuso eso para la consulta popular dijeron que no, que era un desperdicio, que no había recursos, que necesitaban más
dinero, ¿no? Que era irrisorio, un organismo dedicado a la democracia boicoteando procesos democráticos, ¿no? Solicitados también por la ciudadanía. Entonces, ahí yo creo que ya no hay sorpresas, ya a estas alturas creo que ya lo han dicho todo, ya lo han hecho todo, tanto Ciro como Lorenzo y otros que le siguen en el tribunal, en el Consejo General, etcétera. Y yo creo que ahí hay que decirle a la ciudadanía que hay que presionar para pues democratizar aún más estos organismos. Ya veremos cuál es el porvenir de esta reforma electoral propuesta. Sin embargo, pues creo que hace falta que la ciudadanía nos hagamos, ¿no? Tomemos en nuestras manos también estos procesos democráticos, haciendo presión, sea a través, ¿no? del chat, ahorita sin censura, pero también desde las calles, haciendo asambleas informativas, haciendo nuestros periódicos murales, compartiendo en el chat estas transmisiones. Entonces, ahí yo creo que hay que seguir informando, más información y más organización para crear realmente un ámbito mucho más democrático al margen de lo que quieran las cúpulas del INE. Claro que sí. Mi querida Lina, siempre importante terminar invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes. Cerrazo. Muchas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura. Y hoy en la tarde en el Instituto Nacional de Formación Política tendremos pues un conversatorio con quien fuera el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Budou, también el canciller de Rafael Correa en su momento, Ricardo Patiño, el Fisgón y yo vamos a estar hablando sobre los retos para los gobiernos progresistas, sobre todo en tema de qué hacer con esos paraísos fiscales que seguramente saldrán ahí también en el caso de Genaro García Luna, qué hacer, ¿no? Con los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí los esperamos en Avenida Guadalupe 64, en la colonia agrícola Pantitlán, para que al rato no creamos estas frases de Lorenzo Córdoba que decía hace unos días que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Vamos a seguir debatiendo y pues agradecerte, Vicente, también estos espacios, así que te mando un abrazo a ti, a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura. Gracias, querida Lina. Lina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco,